Hola amigos y seguidores de Jandimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia. Tribunal Superior de Bogotá decidirá si chuzadas presidente Álvaro Uribe podrán ser utilizadas como pruebas clave en su contra. Argumentos sobre interceptaciones y evidencia obtenida de manera controvertida serán evaluados en una audiencia crucial para este proceso judicial tan debatido. El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal enfrenta un momento crucial este martes 4 de febrero. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá determinará cuáles pruebas documentales, testimoniales y técnicas serán admitidas de manera definitiva en este caso, que ha captado la atención nacional e internacional. La defensa del exmandatario ha solicitado la exclusión de varias pruebas, argumentando que fueron obtenidas de manera irregular y vulneran derechos fundamentales, según lo informó Semana. Entre las pruebas más controvertidas se encuentran 28 interceptaciones telefónicas realizadas en 2018 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en las que se escuchaba al entonces senador Uribe conversando con su abogado Diego Cadena Ramírez. Estas grabaciones, según el medio, fueron determinantes para que en agosto de 2020 la Corte Suprema ordenara una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el expresidente, al considerar que podría interferir en el desarrollo de la investigación. Sin embargo, la defensa de Uribe, liderada por el abogado penalista Jaime Granados Peña, sostiene que estas interceptaciones fueron realizadas por error y que su inclusión en el proceso constituye una violación al debido proceso. Las interceptaciones telefónicas se originaron en el marco de una investigación contra el congresista Nilton Córdoba, pero el número telefónico del expresidente fue incluido por equivocación, de acuerdo con Semana. Desde la primera llamada interceptada, en la que Uribe se identifica claramente, quedó en evidencia que no se trataba del parlamentario investigado. Según el testimonio de Óscar Álvarez, analista del CTI encargado de realizar las escuchas, él desconocía inicialmente que el abonado correspondía al expresidente. Al percatarse del error, informó a sus superiores y a las autoridades competentes, pero las grabaciones continuaron y luego utilizadas en el proceso judicial. La defensa de Uribe argumenta que estas interceptaciones no solo carecen de justificación legal, sino que también vulneran el secreto profesional entre abogado y cliente, ya que las conversaciones grabadas involucraban a su representante legal, Diego Cadena. Jaime Granados ha insistido en que estas pruebas no pueden ser admitidas en juicio, porque su origen ilegal contraviene tanto la ley como la Constitución Política de Colombia. Además, el delegado del Ministerio Público, Vladimir Cuello, ha respaldado esta postura, subrayando la necesidad de respetar los derechos fundamentales del procesado. Otro punto central en la apelación de la defensa se relaciona con dos relojes equipados con cámara y micrófono que fueron introducidos en la cárcel La Picota, donde se encontraba recluido el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado un testigo clave en el caso. La defensa del expresidente ha cuestionado la cadena de custodia de la información obtenida a través de estos dispositivos, alegando que un informe pericial privado determinó que hubo manipulación y eliminación de evidencia. A pesar de estos señalamientos, la jueza 44 de conocimiento rechazó los argumentos presentados por la defensa, al considerar que el informe pericial no fue debidamente justificado. Esta decisión ha llevado a la defensa de Uribe a acusar a la jueza de actuar con sesgo en contra del exmandatario, al avalar pruebas que, según ellos, violan principios constitucionales. Jaime Granados ha enfatizado que la presunción de inocencia debe ser respetada en todo momento, recordando que ninguna persona puede ser considerada culpable hasta que no sea vencida en juicio. El caso contra Álvaro Uribe Vélez ha estado marcado por una serie de controversias legales y técnicas que han generado un intenso debate en Colombia. Según detalló Semana, la defensa del expresidente ha centrado sus esfuerzos en demostrar que varias de las pruebas presentadas en su contra carecen de validez jurídica, mientras que la Fiscalía y otras partes del proceso han defendido su inclusión como elementos clave para esclarecer los hechos. Interceptaciones a Álvaro Uribe sí se tomarán en cuenta en el juicio en su contra por fraude procesal y manipulación de testigos. El Tribunal Superior de Bogotá declaró legales las interceptaciones telefónicas realizadas al expresidente Álvaro Uribe Vélez y su abogado Diego Cadena. El Tribunal Superior de Bogotá ha declarado legales las interceptaciones telefónicas que involucran al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y al abogado Diego Cadena, permitiendo que éstas sean utilizadas como prueba en el juicio que enfrenta el exmandatario por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Esta decisión representa un momento crucial en el proceso judicial, que ha estado marcado por debates sobre la validez de las pruebas y su impacto en el caso.
Las interceptaciones fueron incorporadas inicialmente por la Fiscalía General de la Nación en noviembre del año pasado, en el marco del juicio que se lleva a cabo en el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá, según lo dio a conocer El Tiempo. Sin embargo, la defensa de Uribe había solicitado su exclusión, argumentando que estas pruebas fueron obtenidas de manera irregular. La defensa alegó que las grabaciones se realizaron por error, ya que la orden de interceptación estaba dirigida al excongresista Nilton Córdoba, investigado por un caso de corrupción, pero durante un mes se interceptaron las conversaciones de Uribe por equivocación. A pesar de este argumento, el tribunal rechazó las apelaciones de la defensa y ratificó la legalidad de las pruebas. El martes 4 de febrero se llevó a cabo una audiencia virtual en la que participaron todas las partes interesadas, incluido el expresidente Uribe, quien enfrenta acusaciones por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal. Según detalló Jenny Rocío Angarita Galindo, periodista de la W Radio, esta diligencia judicial fue considerada un punto de inflexión en el caso, ya que se discutieron no solo las interceptaciones telefónicas, sino también otros elementos probatorios cuya legalidad había sido cuestionada por la defensa. El magistrado Manuel Antonio Merchán, encargado de la ponencia, enfatizó que no era viable revisar las decisiones previamente tomadas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que había avalado el uso de las interceptaciones en el caso. Merchán subrayó que, aunque el debido proceso debe ser respetado, las pruebas obtenidas no serán excluidas, permitiendo que las partes involucradas las confronten y presenten sus argumentos durante el juicio. El proceso judicial contra Álvaro Uribe se centra en acusaciones de que, a través de su abogado Diego Cadena, habría intentado manipular testimonios de paramilitares encarcelados para que declararan a su favor y perjudicaran al senador Iván Cepeda, quien también está involucrado en el caso como parte acusadora. La Fiscalía sostiene que las pruebas presentadas demuestran la presunta manipulación de testigos, mientras que la defensa del expresidente insiste en que Uribe es inocente de los cargos, según El Tiempo. El caso ha generado un intenso debate en la opinión pública y ha polarizado el ámbito político en Colombia. Mientras los seguidores de Uribe consideran que se trata de una persecución judicial, sus detractores ven el proceso como un paso necesario para garantizar la rendición de cuentas en el país. Según Daniel Coronel, la estrategia de la defensa, al cuestionar la legalidad de las pruebas, también ha servido para dilatar el juicio y acercarse a la prescripción de la acción penal. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de avalar las interceptaciones telefónicas como prueba tiene implicaciones significativas tanto en el ámbito judicial como político. Según consignó Blue Radio, este fallo no solo define el curso del proceso contra el expresidente, sino que también podría sentar un precedente en la justicia colombiana respecto al uso de pruebas obtenidas de manera controvertida. El senador Iván Cepeda, quien ha solicitado ser reconocido como víctima en este proceso, ha señalado la importancia de que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. Por su parte, el expresidente Uribe ha reiterado su inocencia y ha cuestionado la imparcialidad del proceso en su contra. Fiscalía solicitará preclusión de investigación contra Álvaro Uribe por presuntas interceptaciones ilegales. El organismo judicial anunció que no encontró pruebas suficientes sobre espionaje durante el proceso de paz entre el Estado colombiano y las extintas FARC. La Fiscalía General de la Nación anunció que pedirá la preclusión de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta implicación en interceptaciones ilegales realizadas durante el proceso de paz entre el Estado colombiano y las extintas FARC. Según informó el ente investigador, tras 9 años de indagaciones, no se encontraron pruebas concluyentes que vinculen al exmandatario con estas actividades ilícitas. La audiencia, que estaba programada inicialmente para el 5 de febrero, será reprogramada a solicitud de la fiscal encargada del caso. El caso, que ha generado gran atención mediática y política en Colombia, se remonta al año 2014, cuando se reveló la existencia de una oficina clandestina de inteligencia militar conocida como Andrómeda. Desde esta instalación, se habrían interceptado comunicaciones de los negociadores del proceso de paz en La Habana, entre ellos Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno, y Sergio Jaramillo, que en ese momento era el alto comisionado para la paz. Según la Fiscalía, estas acciones buscaban influir en las conversaciones de paz que se llevaban a cabo en Cuba. Uno de los principales involucrados en este escándalo fue el hacker Andrés Sepúlveda, que fue condenado a 10 años de prisión por delitos relacionados con espionaje, acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos personales. Sepúlveda
Aseguró que había realizado interceptaciones ilegales con el objetivo de afectar el proceso de paz y favorecer la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014. Además, afirmó que sus actividades contaban con el respaldo de sectores cercanos al uribismo, lo que generó especulaciones sobre la posible implicación de altos funcionarios, incluido el expresidente Uribe. Sin embargo, según detalló el organismo judicial, las investigaciones no lograron establecer una conexión directa entre Uribe y las interceptaciones ilegales. De hecho, otros involucrados en casos relacionados, como Óscar Iván Zuluaga, su hijo David Zuluaga y el asesor espiritual de la campaña presidencial de 2014, fueron exonerados de responsabilidad tras no encontrarse pruebas en su contra. El proceso judicial y la solicitud de preclusión. El proceso judicial contra Álvaro Uribe comenzó en la Corte Suprema de Justicia, pero posteriormente pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación. En este contexto, el ente investigador argumentó que no existen elementos probatorios suficientes para continuar con la investigación por el delito de acceso abusivo a un sistema informático, por lo que solicitará la preclusión del caso ante el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá. La audiencia en la que se presentará esta solicitud estaba prevista para el 5 de febrero, pero fue aplazada a petición de la fiscal encargada, que solicitó más tiempo para preparar la diligencia. Según la Fiscalía, esta decisión busca garantizar que todos los aspectos del caso sean debidamente revisados antes de presentar la solicitud formal de preclusión. El caso de las presuntas interceptaciones ilegales ha sido uno de los episodios más polémicos en la trayectoria política del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que ha enfrentado múltiples investigaciones judiciales desde que dejó la presidencia en 2010. Aunque este proceso en particular parece estar cerca de cerrarse, deja un impacto significativo en el debate público sobre el uso de herramientas de espionaje y la influencia de actores políticos en procesos de paz. La decisión final sobre la preclusión estará en manos del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, que deberá evaluar los argumentos presentados por el ente acusador y determinar si existen méritos para continuar con la investigación o si, por el contrario, se cierra definitivamente el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. Caso Álvaro Uribe, tribunal resolverá apelación y el juicio iniciaría el 6 de febrero. Se trata de la apelación del decreto probatorio que interpuso tanto la defensa como la Procuraduría General de la Nación. Se reactiva el proceso del senador Álvaro Uribe Vélez, procesado por presunta manipulación de testigos. El Tribunal Superior de Bogotá anunció que el próximo martes 4 de febrero, resolverá los recursos de apelación al decreto probatorio que interpusieron tanto la defensa como la Procuraduría General de la Nación, en medio de la audiencia preparatoria de juicio. La audiencia se adelantará el próximo martes 4 de febrero a partir de las 9 de la mañana. Los recursos de apelación. Tanto la defensa del senador Uribe Vélez y el delegado de la Procuraduría presentaron recursos de apelación al decreto probatorio de la juez 44 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, en desarrollo de la audiencia preparatoria de juicio. El primero de ellos fue interpuesto por el abogado Jaime Granados, defensor del también expresidente, quien le pidió al alto tribunal que excluya las interceptaciones que consideró ilegales entre su cliente y su entonces abogado, Diego Cadena. El segundo en presentar el recurso de apelación fue el delegado de la Procuraduría, Vladimir Cuadro, quien compartió los mismos argumentos de la defensa y señaló además que las interceptaciones entre el cliente Álvaro Uribe Vélez y su abogado Diego Cadena no deben ser llevadas a juicio porque hacen parte del sigilo profesional. Esto se dio luego de que la juez 44 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, hubiese decretado las pruebas que se presentarán en el juicio oral contra el senador procesado por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Cabe recordar que el también expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo que su proceso tiene una enorme connotación política. El exmandatario defendió al abogado Diego Cadena y dijo que cumplió labores de investigador y le pidió al tribunal que excluya las interceptaciones como pruebas que serán presentadas en el juicio. El senador Álvaro Uribe Vélez aseguró que el proceso que se adelanta en su contra por presunta manipulación de testigos tiene una enorme connotación política, que ha afectado su derecho a oponerse legítimamente al gobierno de Gustavo Petro. Aseguró también que el abogado Diego Cadena ejerció en el año 2018 funciones de investigador y que no actuó en contra de la ley. Yo no mandé al doctor Cadena a sobornar testigos. Lo envié a corroborar información y buscar la verdad. Él dio ese dinero sin consultarme. Le creo que lo hizo por razones humanitarias, dijo Uribe. Si la decisión del Tribunal Superior de Bogotá es negar los dos recursos de apelación,
El juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se iniciaría el próximo 6 de febrero. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. Ahora puedes seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.